Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Aquí su presentador favorito, listo para sumergirnos en el apasionante mundo de las series y los amores turcos. ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía, porque hoy tenemos un tema que, ay, Dios mío, va a dar que hablar. Prepárense porque este vídeo está cargado de chismes, misterios, drama turco al máximo nivel y, por supuesto, mi opinión experta. Hoy vamos a desenmascarar la vida amorosa de una de las actrices más amadas y seguidas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, la misma Demet que nos ha robado el corazón en series como Erkenci Pájaro Soñador, donde su química con Can Yaman era simplemente explosiva, y Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su versatilidad y talento. Y el título del vídeo lo dice todo: Demet Özdemir, no me importa nadie, el gran secreto del amor de su vida. Prepárense para un análisis exhaustivo. Vamos a desvelar algunos secretos, analizar su comportamiento, profundizar en sus relaciones pasadas, y por supuesto, a especular sobre el gran amor que parece haber encontrado, o que podría estar buscando. Y como siempre les daré mi opinión, basada en lo que he investigado, en lo que he visto, y en mi intuición de experto en el tema. Pero antes de que nos adentremos en el chisme sabroso, no se olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Así que sin más preámbulos, vamos a hablar de Demet Özdemir. Demet Özdemir, para aquellos que no la conocen tan bien, aunque, ¿quién no la conoce?, es una actriz y bailarina turca, nacida en 1992. Su carrera despegó rápidamente gracias a su carisma arrollador, su belleza natural, y por supuesto, su talento actoral innato. Empezó su camino en el mundo del espectáculo como bailarina, participando en videoclips y programas de televisión. Luego dio el gran salto a la actuación, y vaya que lo hizo bien. La hemos visto en papeles muy diversos, desde la romántica, soñadora y a veces un poco torpe Sanem en Erkenci, hasta la valiente, resiliente y emocionalmente compleja Zeynep en Doğu Unep Kaderindir. Su capacidad para transformarse en cada personaje es lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas por el público. Pero como todos sabemos, la vida de una estrella no se reduce solo a su trabajo por mucho que lo amen. También está la vida personal, los romances, los amores y desamores. Y ahí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, ¿verdad? Es en el ámbito personal donde las estrellas se humanizan, donde sus decisiones y sentimientos nos atraen y nos hacen sentir más cerca de ellos. Demet siempre ha sido, en general, bastante discreta con su vida privada, pero eso no ha impedido que los medios de comunicación y sus legiones de fans estén siempre atentos a sus relaciones. Siempre se ha mantenido un aire de misterio, un velo de discreción que solo ha alimentado la curiosidad. Ha tenido varias relaciones conocidas, algunas más públicas que otras, y cada una de ellas ha generado un revuelo considerable. Uno de sus romances más mediáticos fue con el actor Yusuf Zim. Ambos jóvenes y con carreras prometedoras, su relación capturó la atención del público. Estuvieron juntos un tiempo compartiendo momentos felices y demostrando su cariño en público, pero finalmente su relación llegó a su fin. Los motivos nunca se hicieron del todo públicos, pero como suele suceder, la incompatibilidad y las diferencias en el estilo de vida probablemente jugaron un papel importante. Luego Demet salió con Sekin Özdemir, otro actor turco muy reconocido y con una larga trayectoria. Esta relación también generó mucho interés, ya que ambos eran figuras consolidadas en el mundo de la televisión. Pero como pasa muchas veces en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, la relación no funcionó a largo plazo. La presión mediática, las agendas ocupadas y las diferencias personales pudieron ser factores determinantes en su separación. Y después, llegó Oğuzhan Koç. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Oğuzhan Koç es un cantante y actor turco muy conocido, con una exitosa carrera en ambos campos. Su relación con Demet fue bastante pública y al principio parecía un cuento de hadas moderno. Era la pareja perfecta, la envidia de todos. Se veían felices, compartían fotos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos. Era una relación de ensueño. Se casaron en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular, digna de una verdadera princesa turca. La boda fue un evento mediático con todos los detalles cuidados y celebrados por los medios.
Todo era felicidad, sonrisas radiantes y promesas de amor eterno. Pero, sorpresa. La vida, como sabemos, es impredecible. Y a veces incluso los cuentos de hadas tienen un final inesperado. Después de solo 8 meses de matrimonio, anunciaron su divorcio. Fue un shock para todos, para los fans, para la prensa y para el mundo del espectáculo en general, porque nadie, pero absolutamente nadie, se lo esperaba. La noticia sacudió los cimientos del mundo del corazón turco. No se dieron muchos detalles sobre las razones específicas de la separación, pero se rumoreó que había diferencias irreconciliables, que no estaban de acuerdo en algunos aspectos fundamentales de la vida en común. En fin, las típicas razones que se suelen dar en estos casos, las que suavizan el golpe y evitan mayores polémicas. El divorcio fue muy comentado en Turquía y en todo el mundo, especialmente entre sus seguidores. La pareja era muy querida y admirada por sus fans. El impacto mediático fue enorme. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y muestras de apoyo. Demet, al ser una figura pública, tuvo que enfrentarse a la mirada constante de los medios y a la opinión pública. Después de este episodio, Demet demostró ser una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, de esas que todos admiramos. Se mostró resiliente ante la adversidad, y en lugar de hundirse, decidió enfocarse en su trabajo, en sus proyectos y sobre todo, en sí misma. Mostró una madurez y una entereza que la hicieron aún más admirable. Continuó su carrera actoral con más fuerza que nunca, demostrando que el éxito profesional y la felicidad personal son perfectamente compatibles. Y aquí es donde entra la frase del título, no me importa nadie. Después del divorcio, Demet ha demostrado ser una mujer independiente, que sabe lo que quiere, que tiene sus propias prioridades y que no se deja influenciar por la opinión de los demás. Ha seguido adelante con su vida, con su trabajo, con sus sueños, y ha demostrado que es perfectamente capaz de ser feliz por sí misma. Ha priorizado su bienestar, su crecimiento personal y su felicidad. Esta frase no me importa nadie no debe interpretarse como frialdad o desapego, sino como una declaración de independencia, de empoderamiento. Y ahora, el gran secreto. ¿Quién es el gran amor de su vida ahora? Hay un nuevo capítulo en la historia de amor de Demet. ¿Ha encontrado de nuevo la felicidad sentimental? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente especulativas, porque Demet, desde su divorcio, ha sido muy discreta sobre sus relaciones sentimentales. Ha aprendido de la experiencia y ha optado por proteger su intimidad, por mantener su vida privada lejos del ojo público. Pero claro, los fans, los medios de comunicación y los paparazzi, siempre al acecho, siempre buscando una pista, siempre tratando de desentrañar los misterios del corazón. Se han rumoreado varios nombres, se han mencionado posibles candidatos, pero el que más ha resonado, el que ha capturado la atención de todos, es el de un hombre llamado Alex. Un empresario italiano, exitoso y atractivo. Este nombre ha despertado un gran interés entre los seguidores de Demet. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos íntimos, paseando por la calle, cenando en restaurantes, disfrutando de su compañía en diferentes contextos. Y claro, las fotos y los vídeos captados por los paparazzi han generado todo tipo de especulaciones, han desatado un torrente de comentarios en las redes sociales, y han alimentado la curiosidad del público. Por supuesto, ninguno de los dos, ni Demet ni Alex, han confirmado oficialmente la relación. Han mantenido una postura de discreción, de cautela, protegiendo su privacidad. Pero las pistas son más que evidentes. Se les ve muy cómplices, muy cercanos, intercambiando miradas y gestos que delatan una conexión especial. Y eso, amigos míos, es más que suficiente para despertar nuestra curiosidad y para que nos pongamos a especular y a soñar con una nueva historia de amor. ¿Qué es lo que sabemos de Alex? Es un hombre de negocios que parece tener una vida acomodada, que es atractivo y que tiene un estilo de vida cosmopolita. Vive entre Italia y Turquía, lo que podría explicar por qué se les ha visto en ambos países, disfrutando de diferentes ambientes. Y sobre todo parece que le gusta mucho Demet, que está interesado en ella, y que la trata con respeto y admiración. Es un hombre que parece valorar su compañía, y que disfruta de su personalidad y su encanto. ¿Es este el gran amor de la vida de Demet? ¿Es él el hombre que ha conquistado su corazón después del duro trance del divorcio? ¿O simplemente se trata de una amistad que está floreciendo, de un encuentro casual que podría llegar a ser algo más? ¿Es un nuevo capítulo en la vida de Demet, o solo una etapa más?
Pues, la verdad, no lo sabemos a ciencia cierta. Solo Demet y Alex conocen la verdad. Son ellos los que tienen la última palabra. Ellos son los que saben si hay un romance en ciernes, si hay sentimientos profundos que están emergiendo. Pero basándonos en las pistas que tenemos, en las fotos que hemos visto, en los vídeos que han circulado, y en la actitud de ambos, todo apunta a que sí, a que hay algo más que una simple amistad. Hay una conexión especial, una química innegable, una complicidad que va más allá de lo superficial. Hay una chispa que podría encender una llama de amor. Y aquí es donde entran mis propias especulaciones, donde mi olfato de experto en el mundo del corazón turco se agudiza. Creo que Demet está disfrutando de esta nueva etapa de su vida, de esta fase de descubrimiento personal. Después de un matrimonio que no funcionó, es lógico que se tome las cosas con calma, que se lo piense 2 veces antes de volver a dar el sí quiero. La experiencia vivida le ha enseñado valiosas lecciones, y ahora busca una relación que le aporte felicidad, que le sume, que le haga sentirse valorada y querida, pero sobre todo, que respete su independencia y su libertad. Creo que está buscando a alguien que complemente su vida, que comparta sus valores y que la haga sentir completa. Y Alex, con su discreción, su elegancia, su aparente buen corazón, y su capacidad de comprenderla, parece ser el candidato perfecto. Además, Demet es una mujer muy inteligente, fuerte y con las ideas muy claras. No creo que se deje llevar por la primera persona que se cruce en su camino. No es una mujer impulsiva, que tome decisiones a la ligera. Creo que está tomando sus decisiones con cautela, con sensatez, pensando en su futuro y en su felicidad. Está eligiendo con el corazón, pero también con la cabeza. Sabe lo que quiere y no se conformará con menos. Pero como digo, todo esto son especulaciones. Lo único que sabemos con certeza es que Demet se ve feliz, radiante y centrada en sí misma. Transmite una energía positiva, una serenidad y una confianza que la hacen aún más atractiva. Ha recuperado su brillo, su alegría de vivir. Y eso, amigos míos, es lo más importante. Así que, ¿cuál es el secreto del amor de Demet Özdemir? Pues el secreto por el momento sigue siendo un misterio. Un misterio que nos mantiene expectantes y que alimenta nuestra curiosidad. Pero lo que sí sabemos es que Demet está abierta al amor, que está buscando una nueva relación, y que está dispuesta a ser feliz, a ser amada, a compartir su vida con alguien que la complemente y la haga sentir plena. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. En resumen, hemos hablado de la vida de Demet Özdemir, desde sus humildes comienzos como bailarina hasta su meteórica ascensión como actriz de éxito. Hemos repasado sus relaciones pasadas, incluyendo su matrimonio y divorcio con Oğuzhan Koç, un capítulo que marcó un antes y un después en su vida. Hemos analizado su actitud actual, su postura de no me importa nadie, que en realidad es una declaración de independencia y de empoderamiento. Y por supuesto hemos especulado sobre la misteriosa y cautivadora relación con Alex, el empresario italiano, que podría ser el hombre que ha conquistado su corazón. Hemos analizado las pistas, hemos interpretado los gestos, y hemos soñado con un nuevo romance. Y ahora me gustaría saber su opinión, la opinión de ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué piensan de Demet Özdemir? ¿Creen que ha encontrado el amor de su vida con Alex? ¿Creen que esta relación tiene futuro? ¿O creen que todavía está buscando, que está en una etapa de autodescubrimiento y de crecimiento personal? ¿Qué esperan para el futuro de Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan, y conocer sus perspectivas sobre este apasionante tema. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, si les ha entretenido, y si les ha proporcionado un buen rato de chismes y especulaciones. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos que también son fans de Demet y de las series turcas en general. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque les aseguro que vendrán muchas más historias, muchos más análisis y muchos más secretos del mundo de las series y los actores turcos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la vida amorosa de Demet Özdemir. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama turco pero con final feliz.